Alex, qué gusto tenerte tan temprano en nuestra agenda abierta. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿y usted? Bueno, nueva reunión, nuevo acuerdo, pero vago y también cuestionado. Quiero consultarte si crees que estamos en un punto de inflexión. Es difícil pensar que los países europeos se preocupen por los derechos humanos de los migrantes, teniendo en cuenta el balance de los últimos años, teniendo en cuenta que las cuotas no se respetaron. Es decir, que en 2015 se estableció un número de migrantes para cada país europeo como una medida para resolver este desafío. Recordemos, fue el 2015 cuando hubo realmente una cifra muy alta, con más de 1 millón de migrantes en el Mediterráneo. Hoy en día ha descendido muchísimo, no estamos hablando para nada de la misma situación, pero teniendo en cuenta pues, el precedente, es difícil pensar que esta cumbre sirva para algo, sobre todo porque si observamos, de lo que se trata es en mi opinión, de preparar más bien las elecciones europeas del año que viene. Por otra parte, la situación de los gobiernos alemán e italiano ha sido delicada en su formación, con la entrada de la extrema derecha en los dos gobiernos. Por lo tanto, una presión hacia la cuestión de los migrantes como si fuera el chivo expiatorio, es decir, el problema de los males de esos países, cuando en realidad el problema es el sistema económico y la falta de inversión en los servicios públicos. Y pues había una serie de desafíos en esta cumbre, desafíos que no se han resuelto para nada. Por lo tanto, hay mucho ruido y pocas nueces. Lo que se planteaba ha quedado en medidas que será difícil concretizar. Por lo tanto, yo creo que va a prolongarse mientras no haya realmente un cambio de rumbo. Por ahora no veo la solución. De nuevo enfoque sobre los desembarcos de migrantes rescatados en el mar, que contempla los centros de migrantes fuera de la Unión Europea y bueno, estos centros que hemos dicho que ellos califican de controlados y en los cuales va a haber esa distinción y establecen ahora una suerte de cuotas voluntarias. Esto queda entonces a merced de la subjetividad o de la voluntad política que tenga uno u otro gobierno para hacer la acogida, ¿no? Sí, sobre todo si observamos que un país como Francia, que históricamente se ha presentado como el campeón de los derechos humanos, hay que saber que el gobierno Macron ha aprobado una ley recientemente que acorta el plazo para estudiar estos casos. Es decir, que el objetivo realmente es expulsar lo antes posible a las personas que se encuentran en esos centros de retención. Esto no son palabras, esto es una ley que se ha aprobado hace poco. Por lo tanto, es difícil creer que estos centros de retención que se supone que se van a crear a nivel de Europa de manera voluntaria por países que todavía no sabemos cuáles son, gestionado por voluntarios, sea una solución a la altura. Por otra parte, también hay la propuesta de externalizar centros de desembarque fuera de la Unión Europea, es decir, en países cuyo historial en derechos humanos es terrorífico. Por lo tanto, una vez más tenemos el hecho de que Europa pretenda arreglar el problema humanitario de los migrantes delegando a los guardacostas en Libia o al gobierno turco la gestión de personas refugiadas es realmente ridículo, es una toma de pelo. Entonces, por otra parte, hemos visto también los gobiernos europeos cómo se han dedicado a atacar las ONGs que están intentando socorrer a personas en peligro de muerte en la alta mar. No estamos hablando de una actividad infantil, sino realmente de voluntarios que están haciendo un trabajo muy difícil. Pues estos gobiernos, como Macron, hace unos días han dicho que las ONGs con el barco Lifeline, que fue rechazado de acceso al puerto italiano, por lo tanto con centenares de personas en peligro de muerte, Macron dijo que estaban jugando un juego, que estaban
haciéndole el juego a los guardacostas, a los traficantes de refugiados, es decir, a las mafias. Es decir, esto es, una vez más, el desprecio, la falta de comprensión de los dirigentes europeos, la falta de humanismo. Alex, a ver, perdemos la comunicación con nuestro invitado. Mientras retomamos, es importante leer esta información que nos llega de último minuto. Está intitulada así: mueren 100 migrantes por el naufragio de su embarcación frente a las costas de Libia. A propósito del poco sentido de humanidad, de la falta de sensibilidad, de la discriminación y de la escasa voluntad política que se tiene para resolver este problema que nos decía nuestro invitado Alex Armstrong. Unos 100 migrantes habrían perdido la vida frente a las costas de Libia después de que el barco en el que viajaban y con el que supuestamente intentaban alcanzar las costas del sur de Europa haya naufragado. Esto lo informa este mismo viernes la Guardia Costera del país norteafricano. Según un portavoz de los guardacostas, 14 personas han sido rescatadas con vida tras el naufragio ocurrido al este de la capital de Libia, Trípoli. La Organización Internacional para las Migraciones estima que en lo que va de año al menos 972 migrantes y refugiados se han ahogado en el Mediterráneo, con 635 víctimas solo en la ruta hacia Italia. Además, otras 292 personas han perecido intentando alcanzar las costas españolas. Leo de nuevo el título: mueren 100 migrantes por el naufragio de su embarcación frente a las costas de Libia. Estamos sumando esta noticia de último minuto que ya empiezan a reseñar los medios internacionales, Alex, y añado entonces la pregunta: ¿pone esta situación de manifiesto que lejos de renovarse el modelo europeo, el modelo comunitario, lo que hace es transitar hacia la decadencia, hacia el desgaste? El modelo europeo, basado en este ideal de construir la paz después de 2 guerras mundiales, porque Europa se repartía el mundo en aquel momento con los imperios británico, francés. Este ideal de la paz, de la solidaridad, se ha roto en añicos. Hoy en día Europa está simbolizada por los alambres, por las vallas y por la extrema derecha. Es decir, hay un consenso hoy en día en torno a la criminalización de los extranjeros. Es terrible, pero es así. Por mucho que escuchemos por parte de algunos gobiernos un discurso más o menos de acogida, la realidad es otra. Entonces, lo que incluso estamos viendo es un retroceso muy fuerte dentro de las fronteras mismas. Es decir, desde 1995 el espacio Schengen permite la libre circulación de las personas, pero hoy en día dentro de la Unión Europea se han vuelto a crear fronteras, como en la frontera con Hungría-Serbia. Entonces, estos alambres, estas vallas, estas muertes, claro que muestran la decadencia de una civilización occidental basada en la explotación del ser humano, basada en la destrucción del medio ambiente y en el pillaje de los espacios antiguamente colonizados. Hoy en día hay una estrategia de recolonización del mundo árabe y de África. Mientras los pueblos de Europa no hagan un esfuerzo por construir un movimiento contra la guerra real, que no se base en este discurso vacío, que es el que la Unión Europea nos pretende desde las élites enseñar, lo que realmente los pueblos tienen que construir es una solidaridad real con los pueblos del sur que están en situaciones provocadas por nuestros propios gobiernos. Yo creo que esto es lo principal que se tiene que sacar como lección. Un país que ha bombardeado Libia, que ha creado la muerte y la destrucción en Siria, como Francia, por ejemplo, o los países europeos, España, no puede pretender presentarse como una solución. Entonces es necesario que estos gobiernos sean cambiados por otro tipo de gobiernos más democráticos. Alex, rapidito, quiero sumar a esta última consideración tuya la pregunta que hicimos a nuestra audiencia. Estamos contrarreloj, así que leo rapidito. Consejo Europeo estuvo marcado por crisis migratoria. Líderes pactan crear centros controlados en los cuales diferenciarían entre migrantes irregulares y posibles beneficiarios de asilo, que reubicarían según acuerdos voluntarios de acogida, que ponen en evidencia esto. Discriminación y xenofobia.
clara mayoría está en esta primera opción, 40% se decanta por ella. La segunda, nadie quiere asumir, 28% se decanta por esta que hemos colocado en el tercer lugar. Luego sigue intereses económicos que están detrás, 22% vota por esa, que hemos planteado como cuarta. Y finalmente está falta de voluntad política, 10%. Alex, así está la correlación de votos, la comparto contigo y te despido con el agradecimiento de siempre. Muchas gracias a ustedes. Investigador independiente, periodista Alex Armstrong, conectaba con nosotros para tratar este tema. No es solo la cuestión subjetiva, ¿no?, sino la distinción entre seres legales y no legales, como si es que no todos fueran seres humanos y no todos tuvieran el derecho fundamental a la vida, ¿no, Giovanni? Sobre todo porque todos somos iguales ante los ojos del mundo, ante los ojos del resto de los seres humanos en cualquier continente en que se haya nacido. Gracias, Lucía. Excelente tema el de esta jornada. Un placer volver a reencontrarte. Siempre un placer encontrarle. Sí.